Los hermanos de allá de audio y de video se preparan con un video que quise mostrar en la sesión anterior, pero por respetar el tiempo pues no pudimos, pero ahora creo que lo podemos hacer. El Señor, hermano, fue bueno y nos permitió, pese a tormentas de lluvia, relámpago, cancelación de vuelo, pérdida de maleta, nos permitió llegar aquí. Así que estamos agradecidos por la oportunidad de estar aquí y poder compartir algo de la palabra del Señor. Así que hablamos un poco acerca de el predicador expositivo, sus cualidades, sus características, y hablamos un poco acerca de algunas definiciones básicas de qué es la predicación expositiva. Este taller no tiene el propósito de que usted salga de aquí un erudito en exposición bíblica o un erudito en predicación expositiva. Sé que para muchos es tal vez la primera vez que son familiarizados con este tema, pero según tengo entendido, según me ha dicho Nelson, esta es una de las materias que va a ser enseñada, ¿verdad?, en el programa de aquí del seminario. Pero yo quiero compartirles este corto video del pastor John Piper, que él presenta no solamente la definición de lo que es la predicación expositiva, sino, como dijo ahorita Nelson, la predicación, mis hermanos, es un acto de adoración. A veces cuando nosotros vamos al servicio y a la iglesia, decimos, ahora están en el tiempo de la adoración o de la alabanza y ahora van a la predicación, como si la predicación no tuviera nada que ver con lo que sucedió anteriormente. Así que yo quiero que escuchemos este video del pastor John Piper que se llama Exultación Expositiva. Preaching at Bethlehem can be summed up in two words: expository exaltation. That's exaltation with a U, not an A. Exaltation. Expository means that preaching aims to exposit or explain and apply the meaning of the Bible. The reason for this is that the Bible is God's Word. Infallible, inspired, profitable in all of its 66 books. The preacher's job is to minimize his own opinions and to explain what the Bible says and apply it to people's lives. The preacher's job is to do that in a way that enables you to see in the Bible where his opinions come from. Because if you don't see where they come from in the Bible, you will in the long run wind up putting your faith in a man and not in God's Word. The aim of that kind of expository preaching is to help you eat and digest biblical truth that will make your spiritual bones more like steel and will double the capacity of your spiritual lungs and will make the eyes of your heart dazzled with the brightness of the glory of God and will awaken the capabilities of your soul to experience kinds of spiritual joy you did not know existed. Second, preaching is expository exaltation, which means that the preacher does not just explain what's in the Bible, and the people who are listening do not simply try to understand what is being explained. Rather, the preacher and the people exult over this word. They exult over what they are seeing in the Bible. Preaching does not, in the order of the service, come after worship. It is worship. I am worshiping over the Word, trying my best to draw you in to a worshipful response
to His Word by the power of the Holy Spirit. My job is not simply to see truth and show it to you. The devil could do that for his own devious reasons. My job is to do what the devil cannot do, namely, to see the glory of the truth and to savor the glory of the truth and exult over the glory of the truth as I explain it and apply it to you in the hopes that God would enable you to do the same. That's one of the differences between a sermon and a lecture. Preaching is not the totality of the church. If all you have in your church experience is preaching, you don't have the church. The church is a body of people who minister to each other in 100 ways with their various gifts. And one of the purposes of preaching is to equip you to do that and inspire you and motivate you to love each other better, because pastors can't do it. God has ordained that the church flourish under this kind of preaching, which is why Paul gave the most serious, exalted charge in all the Bible to young Pastor Timothy like this. This is 2 Timothy 2:1-2. I charge you, Timothy, in the presence of God and Jesus Christ, who is to judge the living and the dead by His appearing and His kingdom, preach the word. That's a weighty charge. So, newer person, if you're used to a 20-minute, immediately practical, relaxed talk, what I have just described to you won't lead you there. I preach twice that long. I do not aim to be immediately practical, but eternally helpful. And I am not relaxed. I am feeling myself in my soul on the brink of a precipice called eternity, speaking to people, any one of whom might go over that edge at any moment. Ready or not. And I will be called to account for what I said there. That's what we mean by preaching. Es una encomienda, mis hermanos, solemne. El sábado, si Dios permite, vamos a estar haciendo una exposición de este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2. Pero cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta de lo que realmente el poder transformador que tiene la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a nosotros como expositores de su palabra a que, a pesar de las situaciones y las tribulaciones que estemos enfrentando en nuestro día a día, tenemos la plena confianza de que hay poder en la palabra de Dios para obrar en el corazón de los que están perdidos y para santificar la vida de los creyentes. Esa es nuestra confianza. Así que yo quiero que en esta sesión 3 hablemos un poco acerca del sermón expositivo. Estas cosas que les voy a compartir tienen que ver más con el desarrollo de ese sermón que usted va a desarrollar, ¿verdad?, en ese proceso de estudio y de preparación. Así que lo primero que queremos decir cuando hablamos del sermón expositivo es una conclusión lógica, y es que el sermón expositivo debe ser bíblico. O sea, nosotros no abrimos el periódico, como en una ocasión me tocó ir a un servicio hace muchos años atrás, y
No quiero juzgar al pastor si tuvo tiempo en la semana, si tuvo muchos problemas, no sé cuál era su historia, pero yo lo veía en la parte de atrás muy enfocado leyendo el periódico. Y dije, bueno, pues no sé, abro una noticia importante, pero para mi sorpresa, cuando se trepó a predicar, en vez de traer la Biblia en mano, traía el periódico doblado. Y él puso el periódico en el púlpito y lo abrió. Dijo, hermano, yo quiero hablar acerca de los conflictos mundiales. Y por ahí empezó básicamente a hablar de lo que decía la noticia. Ahí le tiró 2 o 3 versículos bíblicos. Por ahí lo maquilló más o menos un poquito malito, como cuando una niña de 4 años trata de maquillarse y queda así toda, no se sabe qué fue lo que hizo. Bueno, así fue aquella predicación. Así que todo sermón expositivo tiene como fundamento que es un sermón bíblico, parte de la Escritura. El punto de inicio de todo mensaje positivo es una porción de la palabra de Dios presentada y explicada en su contexto gramatical, histórico y literario original. Cada vez que tú te acerques a un texto bíblico, tú tienes que tener en cuenta estas 3 cosas. Tienes que tener en cuenta el contexto gramatical en el cual se escribió ese texto. Si fue en hebreo, si fue en griego, si hay alguna palabra en arameo. Tú tienes que entender cómo ese texto está estructurado, la estructura de esas oraciones, de esas palabras, cuál es el contexto histórico de ese pasaje. Porque vamos a ver en las sesiones de mañana que uno de los errores más comunes cuando nosotros nos acercamos a un sermón es que vamos del texto a nuestro día en el día de hoy. Brincamos 2000 años de historia, brincamos la audiencia original y tratamos de interpretar ese pasaje a la luz de nuestra experiencia como cristianos contemporáneos. Y nosotros no debemos hacer eso a la hora de preparar un sermón. Nosotros debemos entender el contexto histórico de ese pasaje. Hay un idioma, hay una cultura, hay unas tradiciones, hay unas situaciones políticas, económicas sucediendo. Yo necesito entender esas cosas. Y hay un contexto literario original. ¿Es esto una poesía? ¿Es esto una profecía? ¿Es esto un discurso? ¿Qué es esto que yo estoy leyendo? ¿Es una narrativa? ¿Qué es? Bueno, después que yo tengo esos detalles, entonces yo comienzo a seguir trabajando el texto. Para que un mensaje sea bíblico, no solo debe estar basado en la Biblia, sino saturado en la Biblia. O sea, yo debo conocer cuál es el marco general de toda la Biblia para poder tratar de entender esos textos bíblicos que parecen oscuros. ¿Cuántos se acuerdan que una de las leyes primarias de la hermenéutica es que los textos oscuros se interpretan a la luz de qué? De los claros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo puedo llegar a ese entendimiento? Bueno, porque yo tengo un entendimiento general del contexto de toda la Biblia y yo no solamente estoy utilizando textos fuera de su contexto o textos individuales aislados, sino que yo tengo un marco de referencia de toda la Escritura para ver cómo ese texto encaja dentro de toda la Escritura. Un mensaje bíblico debe no solamente estar basado en la Biblia, sino saturado de la Biblia. Pero quiero hacer una aclaración aquí. Porque esto no significa que usted va a tratar de llenar su sermón de 45 versículos bíblicos para gastar tiempo o para matar tiempo, que es uno de los errores y horrores que a veces uno como predicador joven comete. Se lo digo yo por experiencia, ¿ok? Yo a veces preparaba el sermón y después que yo a veces lo practicaba así con mi voz y en mi mente, yo tenía más que 20 minutos de sermón. Decía, bueno, ¿cómo yo ahora le añado 20 minutos más? Bueno, pues entonces vamos a meterle pasajes largos, un montón de textos bíblicos por aquí y por allá, y que el Espíritu Santo me ayude a decir algo cuando los estoy leyendo. Eso es una manera equivocada de acercarse al sermón expositivo. Debe mostrar cómo el pasaje específico encaja en la historia global de la Biblia, y para eso yo debo tener un conocimiento básico de la teología bíblica. Cómo Dios se ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo el mensaje central del Evangelio ha sido presentado desde Génesis hasta Apocalipsis, y cómo ese pasaje, ese texto específico, que puede estar en 1 Corintios capítulo 4, cómo ese pasaje conecta con todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Porque de lo contrario, yo puedo llegar a interpretar ese pasaje bíblico desconectado de todo el contexto de la Biblia. Número 2, todo sermón expositivo debe ser cristocéntrico.
Y usted va a entender a qué yo me refiero con esto. Y uno de los errores que pasa mucho hoy en día cuando esto no es llevado a cabo en el sermón. El centro del mensaje de la Biblia es la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo mensaje, sin importar su pasaje bíblico original, debe ser expuesto en conexión al mensaje del Evangelio. ¿A qué yo me refiero con esto? Muchas veces tomamos un personaje de las Escrituras, por ejemplo, David, y vamos a la historia de David y de Goliat. A lo mejor usted ha escuchado esta ilustración o usted también se sabe el chiste. Pero tomamos el pasaje de David y de Goliat y preparamos un sermón y decimos que como David derrotó a Goliat y él había agarrado 5 piedras y las puso dentro de una bolsa, y vemos que con una piedra él mató a Goliat. Bueno, pues entonces contamos la historia, pero luego entonces brincamos y nos olvidamos de cómo ese pasaje guarda conexión con el verdadero mensaje de la Biblia, que es Jesucristo. Entonces moralizamos la historia de David. Dijimos, sí, porque la primera piedra significaba el amor, y la segunda piedra significa la fe, y la tercera piedra significa la esperanza. Entonces empezamos a añadirle cosas al texto que no están. Eran simplemente 5 piedras, punto. No hay simbolismos ocultos que buscarle. Y luego entonces presentamos a David como este gran héroe que es capaz de destruir a los gigantes. Entonces motivamos a la audiencia a que conquiste su gigante. Conquiste el gigante de la duda, conquiste el gigante de la enfermedad, conquista tu gigante de la pobreza, conquista el gigante de la autoestima. Y las personas salen muy motivadas del servicio, pero Cristo totalmente ausente. Y ese tipo de predicación y ese tipo de exposición a la larga no produce nada en la vida de las personas, porque no está llevando a las personas a la centralidad del mensaje de toda la Biblia, que es Cristo. Cristo está revelado desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22 con su último versículo. Toda la Biblia trata acerca de Jesucristo. Toda la Biblia guarda conexión con el mensaje del Evangelio. Y cuando yo desconecto a Cristo y el Evangelio de cualquier predicación, yo estoy poniendo la esperanza de las personas en hombres que aparecen en las Escrituras, que eran hombres pecadores, que eran hombres también con muchas situaciones en su vida y que eran y llegaron a ser héroes de la fe, no porque eran unos superhombres, sino por la gracia que Dios tuvo y la misericordia que Dios tuvo sobre la vida de ellos. Porque a veces leemos Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Los héroes de la fe. Pero se nos olvida que ellos eran un medios transitas. Todo el mundo, Abraham, sí, pero Abraham era un cobarde. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando llegó a Egipto y se asustó? ¿Y qué fue lo que hizo? Básicamente le entregó su esposa a Faraón. Se asustó. David, un asesino, un adúltero. Sansón, un mujeriego. Pero cuando nosotros desconectamos a Cristo de estas exposiciones bíblicas, nosotros hacemos de estos personajes el centro de la Biblia, el centro del mensaje. Y no, cada uno de esos personajes nos enseña que por encima de ellos estaba Cristo y que Cristo es superior a cada uno de ellos. Y es en Cristo donde nosotros debemos poner nuestra mirada. La meta principal del predicador no es nunca exhortar a su audiencia, como acabamos de decir, meramente en base al ejemplo de Abraham o Moisés o la hormiga o el caballo, sino mostrar cómo en cada caso nuestro modelo supremo de obediencia cristiana es Jesucristo mismo. Si un sermón no te lleva a mirar a Cristo, eso no es un sermón bíblico. Eso es un sermón lleno de moralidad, de buenos consejos, de buenas intenciones, pero no lleva a la persona a Cristo. Lo pongo para atrás para que puedan anotar. La meta principal del predicador no es nunca exhortar a su audiencia meramente en base al ejemplo de Abraham o Moisés. Son personajes que Dios utilizó, pero eran hombres pecadores que también necesitaron de la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida. O la hormiga o el caballo. Toda predicación debe mirar a Cristo. Es metódico. El método expositivo de predicación considera 3 aspectos fundamentales. Escuche, esto es bien importante. Número 1, la palabra de Dios debe ser reconocida.
Los oyentes deben ser confrontados con las afirmaciones de la Escritura. Este es el aspecto exegético de la exposición. Mientras yo estoy preparando el bosquejo, yo tengo que hacer lo posible para que la audiencia pueda reconocer lo que Dios ha dicho en ese pasaje bíblico y pueda reconocer las afirmaciones que se están dando en ese texto bíblico. Porque es cuando la congregación hace eso, cuando la audiencia hace eso, que entonces pueden responder en fe, en obediencia o en arrepentimiento a lo que el texto está diciendo. Esta es la parte exegética del texto. Ahí es donde yo estudio que si el idioma, que si el contexto, que si la cultura, todos esos aspectos, que si la estructura del texto, el género literario, para yo ayudar a la congregación a que pueda reconocer lo que Dios ha dicho en ese texto bíblico. Número 2, la palabra de Dios debe ser representada. Los oyentes deben ser confrontados con la autoridad de la Escritura. Este es el aspecto teológico de la exposición. Esto no se trata de cuán duro yo predique o cuánto yo brinque o salte o grite o dé en el púlpito. Ahí no está la autoridad. La autoridad está en que la gente pueda ver lo que el texto está diciendo y puedan ser confrontadas con la autoridad de Dios sobre su vida. Que ellos puedan ver el texto y decir, oh Dios mío, yo he pecado contra ti, yo no me he sometido a tu voluntad, yo reconozco la autoridad de tu palabra sobre mi vida. Y número 3, la palabra de Dios debe ser relatada. Los oyentes deben ser confrontados con su aplicación. Este es el aspecto homilético de la exposición. Esta es la parte de la aplicación del texto. De nada a mí me sirve llenarle la cabeza a la audiencia con información y que luego no sepan cómo aplicarla a la vida. El texto bíblico debe llevar a la aplicación en todo momento. Y cuando yo estoy preparando el sermón, yo debo buscar cómo yo voy a presentar esta aplicación al día de hoy. Porque a lo mejor ese texto bíblico aplicaba de una manera específica a la audiencia original, pero a lo mejor nuestro contexto es totalmente distinto, pero hay una aplicación de ese pasaje bíblico a mi vida en el día de hoy. Pero primero yo debo ir al texto original y ver cuál fue la aplicación para esa audiencia original y luego ver cómo aplica ese texto a mi vida. Hay predicadores muy conocidos hoy en día que no incluyen aplicaciones en sus exposiciones porque ellos entienden que el Espíritu Santo es el que opera esta aplicación en la vida de cada creyente de manera individual. No estoy en desacuerdo, no estoy en acuerdo, estoy ahí como más o menos en una posición neutra en ese sentido. Sí, creemos que el Espíritu Santo puede aplicar la palabra de muchas otras maneras más eficaces que a lo mejor la manera en cómo yo presente esa aplicación. Porque imagínense, ¿cuántos son aquí? Ahora mismo aquí hay como 80 estudiantes más o menos, tal vez, un poquito más. Tal vez, 80, 100 estudiantes. Cada uno de ustedes es un mundo. Cada uno de ustedes tiene una situación, una lucha, una necesidad totalmente distinta. Imagínense que yo trate de encontrar la aplicación para cada uno de ustedes en mi exposición. Salimos de aquí a las 12 de la noche. No terminamos el sermón nunca. Bueno, pero yo debo tratar de traer alguna aplicación general del texto a la vida de la audiencia y confiar en que el Espíritu Santo va a aplicar esa verdad de manera personal a cada uno de los que estoy yendo. Y el sermón expositivo es espiritual. Nuestra meta es estimular la fe de los oyentes para transformar sus vidas para la gloria de Dios. Solo el Espíritu Santo puede lograr esto. Y tú tienes que entender esta realidad como predicador, si ya eres predicador o si te estás preparando para ser predicador. Esto es una labor espiritual. Y de la misma manera que la parábola del sembrador, nosotros vemos que la palabra de Dios fue sembrada en diferentes terrenos y vimos el resultado en cada uno de esos terrenos. Cuando tú predicas la palabra de Dios, tú tienes que estar consciente de esa realidad. Solo el Espíritu Santo puede producir frutos en el corazón y en la vida de cada persona. Y esto es una batalla con la cual, no sé si los que son pastores aquí batallan con ella o los que predican batallan con ella, pero yo batallo con ella. Es que a veces yo quiero los resultados, pero ya. Hay unas necesidades en la iglesia y necesitamos voluntarios y necesitamos líderes y necesitamos personas. Señor, yo necesito que tú hagas esto, pero ya. Que los madures rapidito,
que crezcan en carácter rapidito, que crezcan en conocimiento rapidito, porque los necesitamos. Y muchas veces somos de estorbo, porque entonces las personas no han desarrollado un carácter bíblico, no han madurado, pero por no permitir que sea el Espíritu Santo el que realmente obre en el corazón de las personas, terminamos haciéndole daño y terminamos poniéndolo en posiciones de liderazgo cuando no tienen el carácter bíblico para poder llevar a cabo esa función. Pero nuestra meta es estimular la fe de los oyentes para transformar su vida para la gloria de Dios. Ese es nuestro fin principal, hermano. ¿Qué es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster? El primer punto. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esa debe ser nuestra meta como predicador, como pastor. Ayudar a que ese hermano, esa hermana pueda glorificar a Dios a través de su vida y pueda gozar de su relación con Dios. Yo quiero hablar de 16 beneficios de la predicación expositiva. Estos 16 beneficios los compartió el pastor Miguel Núñez en un taller que él dio hace unos años atrás a un grupo de pastores en España. Y estos consejos, hermano, me han ayudado tanto. Cada vez que yo a veces me cuestiono, ¿y qué yo hago aquí predicando? Llevo 7 meses predicando de este pasaje, de este tema, de este libro, y yo no veo ciertos resultados. Bueno, estos consejos me han ayudado mucho a yo poder entender los beneficios de la predicación expositiva. Y como les dije al principio, cuando yo me refiero de predicación expositiva, no me estoy limitando exclusivamente a la predicación secuencial de un libro. Usted puede no predicar de manera consecutiva un libro, pero usted puede predicar todos los domingos un pasaje distinto, pero lo está exponiendo y explicando e interpretando y aplicando. A eso es lo que nos referimos con predicación expositiva. Vamos a hablar de algunos beneficios de la predicación expositiva para ti como creyente, como predicador, pero también para la iglesia. La predicación expositiva logra mejor la intención bíblica de la predicación, que es ¿cuál? Presentar el mensaje de Dios. Nosotros somos heraldos de Dios, somos mensajeros de Dios. Por ende, nuestro mensaje, ¿de quién es? Es de Dios, es Dios quien nos dio el mensaje. Y uno de los beneficios de la predicación expositiva es que yo no tengo que, Señor, ¿y cuál será tu voluntad? Señor, ¿y qué es lo que tú quieres? Revélame quién tú eres. No, Dios ha revelado en su palabra quién es Él, cómo es Él y cuál es su voluntad. Y mi responsabilidad es presentar ese mensaje de Dios. Miren, eso a mí me quita un peso grande como predicador. Porque yo no necesito tratar de adivinar, o tirar una monedita al aire. Bueno, a ver, ¿será esto lo que quiere que Dios predique ¿será esto lo que Dios quiere que yo predique o no? No, nuestra labor es presentar el mensaje de Dios. Dios se va a encargar de producir los frutos y los resultados en las personas. Número 2. La predicación expositiva promueve la predicación bíblica con autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de este texto bíblico está en cuán duro yo pueda hablar. No. La autoridad de este texto bíblico está en que Dios inspiró su palabra. Es su palabra la que tiene autoridad. Y cuando yo predico la palabra de Dios, yo tengo que entender que yo estoy exponiendo y predicando la autoridad de Dios sobre la vida de las personas, tanto creyentes como no creyentes, porque déjeme decirle algo, todo el mundo un día doblará rodillas ante el Señor. Así sea como creyente o como no creyente, todos doblarán rodillas. Unos lo harán porque aceptaron el mensaje del evangelio, otros porque la espada del juicio de Dios truncará y romperá sus rodillas, pero todos van a dar cuenta delante de Dios y todos van a doblar rodillas. Y se van a someter a la autoridad de Dios. La predicación expositiva promueve la predicación bíblica con autoridad. Así que yo no necesito preocuparme por lucir como un predicador que tiene autoridad. Porque hay personas que practican. A ver cómo van a decir esto. O cuando voy a decir esto, ¿cómo me voy a parar en el púlpito? ¿O qué pose voy a tener? No, mis hermanos. Nosotros predicamos la palabra del Señor porque ella es la que tiene autoridad sobre las vidas. Número 3, la predicación expositiva magnifica la palabra de Dios. Esa palabra es importante. Magnifica la palabra de Dios. Por lo general, nosotros tendemos a magnificar nuestras propias palabras. Nosotros a veces pensamos y decimos, wow, tremenda idea que yo acabo de pensar.
Esto la verdad que es un pensamiento grandioso que todo el mundo debe conocer. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Twitter. Magnificamos las palabras y los pensamientos que vienen a nuestra mente, las magnificamos y las ponemos en estas plataformas, porque obviamente miles las van a ver y nosotros creemos que eso magnifica nuestras palabras. Bueno, cuando nosotros predicamos expositivamente, nosotros estamos tratando de magnificar la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que realmente cause el impacto en las personas que son expuestas a ella. Este consejo es poderoso. La predicación expositiva provee un almacén de material homilético. Por eso es que el predicador que predica expositivamente no tiene que preocuparse por ¿y qué será lo que Dios quiere hablarle a su pueblo el domingo que viene? No, porque es que ya Dios ha revelado todo lo que Él quiere revelarle a su pueblo. Él lo ha revelado en su palabra. Mi trabajo es leerlo, estudiarlo, interpretarlo y comunicarlo para que las personas lo puedan aplicar a su vida. Así que yo no necesito, yo creo en la programación y en el calendario, usted debe programarse, pero yo no me quité esa presión de encima. De Señor, a ver, revélame algo, como yo antes pensaba que el mensaje siempre tenía que como que caer de una manera subjetiva del cielo hacia abajo. Y siempre estaba esperando esa experiencia mística de Señor, revélame qué tú quieres que yo diga. Y la Biblia ahí cerrada, ahí con el polvo cayéndole encima. No, Dios ha revelado su palabra, es mi labor abrir su palabra, leerla, entenderla para poderla comunicar. Esto promueve un almacén de material homilético. Aquí usted tiene sermones por sermones, por sermones, por sermones, por sermones, inagotables. Porque la manera en que a lo mejor yo entendía este pasaje hace 20 años atrás, porque a lo mejor no lo estaba interpretando correctamente, ahora con las herramientas necesarias puedo interpretarlo correctamente y puedo hacer una propia comunicación de ese mensaje. No se acaba, mis hermanos. Por eso es que hay predicadores que duran 40, 50, 60 años predicando. Haga la matemática. Son 52 domingos en un año. Vamos a decir que predica 2 veces en semana. Son 104 sermones en un año y ha predicado por 50 años. ¿Cuántos mensajes son esos? Son miles y miles y miles de sermones. Cuando nosotros aplicamos los principios de la predicación expositiva, no tenemos que preocuparnos porque se nos va a acabar el material. Voy a terminar el Evangelio de Marcos y ahora ¿qué hago? Pues ahí tienes Lucas, ahí tienes Mateo, ahí tienes Juan, ahí tienes para 2, 3 años de comunicación bíblica. Si lo vas a hacer de manera secuencial, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia local tratamos de tener una mezcla saludable. Hacemos exposiciones secuenciales, pero también traemos exposiciones temáticas, pero las presentamos de manera expositiva. La predicación expositiva desarrolla al pastor como un hombre de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo constantemente como pastor estoy leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, interpretando la Escritura, aplicando la Escritura, y eso me está desarrollando a mí como un hombre de la palabra de Dios. No como un hombre de mis propias opiniones, de mis propios conceptos, no, como un hombre de la palabra de Dios. Porque ese pueblo está hambriento y Dios me ha llamado a alimentarlos. Y ellos necesitan la palabra de Dios para ser alimentada. No lo que yo pueda creer acerca de quién es mejor, Chivas o América. Eso está claro. ¿Ok? No les voy a decir a quién le voy porque me tiran tomates desde allá abajo. Pero la verdad es una. La predicación expositiva asegura los más altos niveles de conocimiento bíblico para el rebaño. Cuando yo voy creciendo como predicador y como pastor de la palabra de Dios, ¿qué usted cree que va a pasar con la audiencia y con el rebaño? Van a crecer. Esto yo lo he visto en mi vida y en la vida de otros ministerios. Si el predicador o el pastor se queda superficialmente en su crecimiento de la palabra del Señor, así se va a quedar la congregación. Así se va a quedar. Y pueden pasar los años, las décadas,
y no hay crecimiento en la palabra y en el entendimiento de la palabra del Señor. Así que la predicación expositiva asegura los más altos niveles de conocimiento bíblico para el rebaño. Porque usted sabe todos los temas bíblicos que usted está exponiendo durante el año y los está presentando correctamente. Usted sabe la cantidad de información teológica y de conocimiento teológico que las personas que las personas obtienen. Y cuando usted menos se da cuenta, el que a lo mejor tú pensabas que ese no está recibiendo nada, o a veces como que lo veo y no está prestando atención, ahí está creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y de momento tú lo ves hablando con un hermano acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Y uno se queda como que, Dios, pero ¿y de dónde aprendió eso? Bueno, de ti, que llevas 3 años ahí predicando de la justificación por la fe y a lo mejor los primeros 2 años no le entendió o no le entendía, pero en el tercer año le cayó el 20 y le entendió y ahora la comunica y la explica y se la quiere compartir a todo el mundo. La predicación expositiva lleva a pensar y a vivir bíblicamente. Miren, usted sabe por qué nosotros los seres humanos nos comportamos de la manera en que nos comportamos. Porque usted tiene o una cosmovisión acerca de eso mundana, o usted tiene una cosmovisión bíblica acerca de eso. Según la información bíblica que tú tengas en tu mente, de acuerdo a esa información es que tú tomas las decisiones que tú tomas, ya sean buenas o malas. La predicación expositiva lleva a los creyentes a pensar y a vivir bíblicamente, porque empiezan a pensar, espérate, antes de yo tomar esta decisión, ¿qué es lo que Dios ha revelado en su palabra? Antes de yo hacer esto, ¿qué es lo que Dios ha revelado? ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de este tema? Yo estoy pasando por esta situación en mi vida. ¿Qué dice su palabra acerca de esto? ¿Cómo yo puedo confiar en Él? ¿Cuáles son sus atributos? Yo comienzo a pensar y a vivir bíblicamente. Eso se comienza a ver en mi diario vivir como esposo, como padre, como hijo, como compañero de trabajo, de estudios en la comunidad. La gente empieza a ver, oye, pero piensa distinto. Esta persona piensa distinto y vive como piensa. O sea, nosotros, la manera en que vivimos es el resultado de cómo pensamos. La predicación expositiva obliga el tratamiento de textos difíciles de interpretar. No voy a entrar aquí en un debate, ¿verdad?, teológico, pero usted va a llegar a textos difíciles donde depende del marco de referencia teológico que usted tenga. Pues usted tiene 2 opciones. O se queda ahí en el pasaje bíblico para tratar de entender lo que significó para la audiencia original y entender todos los elementos de la hermenéutica, o usted decide, no, yo mejor me brinco ese capítulo, ese versículo, yo no voy a explicar ni voy a predicar de eso porque me voy a meter en un problema teológico o doctrinal o dogmático con la gente en la audiencia. No. Miren, a veces uno tiene que proveer consejería bíblica. Y esto, los que somos pastores, podemos entender esto. Proveemos consejería bíblica a las familias de la iglesia. Hay situaciones que pasan. A veces hay conflictos en los matrimonios, ¿verdad? Están al borde del divorcio. Y esto ya me ha pasado varias veces. De hecho, pronto me toca predicar de este pasaje de Marcos. Y el pasaje habla del divorcio. Y en la congregación hay varias familias que están en crisis, al borde del divorcio. ¿Y qué uno hace? Pues uno puede pensar carnalmente y decir, ay, pero es que si yo predico de ese pasaje, pues ellos van a pensar que yo le estoy diciendo por ellos. Y uno empieza entonces a dudar, Señor, pues entonces, ¿qué hago? No quiero que se ofendan porque van a pensar que yo estoy usando el púlpito para simplemente darle con el garrote en medio de la situación que están atravesando, o yo puedo ser consistente con la palabra de Dios, exponer qué es lo que Dios ha enseñado acerca del tema y dejar que Dios obre en los corazones. Porque a lo mejor Dios va a utilizar esa predicación de ese tema expuesto bíblicamente para restaurar ese matrimonio. Pero yo, por mi miedo a que se ofendan o piensen que estoy hablando de ellos de manera directa, decido obviar ese texto y ese pasaje bíblico. Y eso lo podemos hacer en otros temas relacionados a la teología también. La predicación expositiva obliga el tratamiento de textos bíblicos difíciles de interpretar.
porque hay pasajes bíblicos que son difíciles de interpretar. Pero eso no significa que yo simplemente pues estoy exponiendo los versículos 1 al 10, el 5 está complicado, me brinco al 6. Y todo el mundo esperando. ¿Y el 5 cuándo llega? ¿Dónde está la explicación? Y ahí los emociono con unos grititos, con un gloria a Dios, aleluya, y los brinqué del capítulo 4, del versículo 4 al versículo 6 y ni se dieron cuenta. No. Yo lo he hecho, por eso les estoy diciendo esto. La predicación expositiva permite que se manejen amplios temas teológicos. Mire, usted comienza a descubrir los atributos de Dios. Usted comienza a descubrir la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la adopción, escatología, profecía bíblica, tantos temas teológicos que están en las Escrituras, la expiación, la redención. Bueno, cuando yo predico expositivamente, eso me permite manejar amplios temas teológicos. Miren, yo sé que hay personas en nuestras iglesias que no pueden ir a un seminario. Yo lo sé, por diferentes razones, situaciones en su vida, no pueden ir. Pero si usted como pastor o predicador está predicando expositivamente todo el tiempo, ellos sin darse cuenta y sin saberlo, están en un seminario domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, recibiendo la instrucción de la palabra del Señor. Y a lo mejor llevan 20 años y se echaron 20 años para entender la doctrina de la justificación, porque eso pasa, ¿verdad? No todo el mundo madura igual, no todo el mundo aprende igual, pero cuando nosotros predicamos expositivamente nos permite a nosotros como predicadores manejar amplios temas que están en la Biblia. Y no siempre escoger mis temas teológicos favoritos. Porque eso es muy fácil. A veces uno como predicador tiene la agenda muy ocupada, muchas cosas pasaron y uno ya tiene como que esos temas con los cuales uno se siente más cómodo predicando. Y uno lo que hace es que saca un sermón de hace 5 años atrás, le cambia algunas cositas, pero es el mismo tema que a mí siempre me encanta predicar. Este domingo vamos a hablar de los falsos profetas. Y el otro domingo vamos a hablar de los profetas falsos. Y le sigo buscando la vuelta. Y el otro domingo vamos a hablar de las falsas enseñanzas. Y el otro domingo de las enseñanzas falsas. Y es el mismo caballito que lo llevo corriendo todo el tiempo, porque como no estoy creciendo en mi conocimiento teológico, no tengo más nada que predicar. La predicación expositiva aleja a los predicadores de la rutina y del fanatismo emocional. Miren, yo tuve un pastor al cual amé mucho, 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 y me enseñó muchas cosas valiosas. Teología a lo mejor no me haya enseñado mucho, pero de su vida y de su testimonio me enseñó muchas cosas, y aprendí muchas cosas de él. Pero yo recuerdo, o yo me daba cuenta cuando ya a él la gasolina en la predicación se la había acabado, y ya su sermón había terminado como en el minuto número 12. Ya no tenía más nada que decir, ya no tenía más nada que aportar, y ahí era que empezaba el derroche de emociones. Músicos, vengan, vamos aquí a provocar la presencia de Dios. Y atrapaba a los músicos y ahí todos empezaban a tocar y empezaba el revolú. Porque todavía quedaban unos 40 minutos más de servicio que había que rellenar con algo. Había que llenar el tiempo con algo. No nos podíamos ir tan temprano del servicio. Bueno, la predicación expositiva aleja a los predicadores de la rutina y del fanatismo emocional. Porque tú tienes ahí algo que decir. Dios quiere decir algo a través de ese texto bíblico y tú tienes que exponerlo claramente. Eso nos ayuda a que nos alejemos del fanatismo emocional. Miren, aquellos que predican habitualmente, nosotros como predicadores tenemos una lucha. Y es que nosotros no solamente estamos luchando con lo que estamos diciendo, sino que estamos luchando con la reacción de la audiencia. ¿Ok? Porque cuando uno está predicando hay gente prestando atención, hay otros durmiéndose, hay otros pensando allá en, qué sé yo, en los frijoles que se quiere comer. O sea, hay todo tipo de dinámicas dándose en la audiencia. Hay otros que están, qué sé yo, mirando al olvido, hay otros que están mirando al piso, otros mirando al teléfono. O sea, hay todo tipo de situaciones que se están dando. Bueno, uno como predicador, a veces sin darse cuenta,
ve esas situaciones y uno trata de entonces a través de las emociones de uno provocar la atención de la gente. Entonces a veces uno recurre a prácticas y a manipulaciones emocionales para lograr la atención de las personas. Por 15 minutos estuvo ahí durmiéndose. ¿Cómo yo hago para que se despierte? Bueno, pues tengo que decir o hacer algo extravagante o sensorial o emocional para que se despierte. Y empezamos entonces a manipular el tiempo de la predicación para lograr respuestas emocionales de las personas. La predicación expositiva previene la introducción de ideas humanas. Previene la introducción de ideas humanas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el ejercicio de ver qué es lo que Dios ha dicho. Y como les dije ahorita, aquí lo importante no es que yo creo que el texto dice, es que dice el texto. Son dos preguntas totalmente distintas y uno llega a ella por medio de dos caminos distintos. ¿Qué dice el texto? Y punto. No, pero es que yo pienso, es que nadie te está preguntando. Yo no he encontrado un versículo bíblico todavía donde Dios haya dicho, ¿y qué tú piensas de mi palabra? Yo no lo he encontrado todavía. ¿O qué tú crees de esta interpretación? ¿Tú crees que Pablo se equivocó aquí cuando dijo esto o no? Yo no lo he encontrado todavía. Cuando Dios en Génesis capítulo 1 describe cómo Él hizo todas las cosas, Él no está tratando de probar su existencia por medio de ese versículo. Él simplemente hace lo que hace y ya Él no tiene que pedirle explicaciones ni aceptaciones al ser humano. Dios en su palabra ha revelado sus ideas y sus pensamientos, como dice Jeremías, son mucho mejores que los nuestros y son superiores a los nuestros. Y nosotros cuando predicamos debemos estar conscientes de que nosotros tenemos ideas en nuestra cabeza que no necesariamente son los pensamientos de Dios. ¿Se acuerdan cuando, si no me equivoco, creo que fue Herodes o Pilato? Herodes, que él pensaba que cuando él hablaba era voz de Dios. ¿Se acuerdan? Él hablaba y decía voz de Dios, voz del pueblo, voz de Dios. A veces nosotros pensamos que la voz que nosotros tenemos en nuestra mente es la voz de Dios. No, la voz de Dios está en su palabra, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios ha revelado por medio de ella. La predicación expositiva protege en contra de la mala interpretación del texto bíblico. Miren, yo recuerdo en una ocasión un predicador que se paró en el púlpito en un servicio al cual tuve la oportunidad de estar y dijo, miren mis hermanos, yo quiero compartirle algo de las Escrituras. Y usted quiere saber algo. Usted nunca ha escuchado esto que yo le voy a decir en esta tarde. Yo estoy claro que ninguno de ustedes ha visto esto en la Escritura. Y después que expuso lo que expuso, yo me dije dentro de mí, no, pero es que ni yo, ni nadie a través de la historia de la iglesia ha visto eso en ese pasaje bíblico. Tú eres el único que lo estás viendo. Tú eres el único que ha llegado a esa conclusión. Tú eres el único que ha interpretado ese pasaje de esa manera. Bueno, la predicación expositiva nos protege en contra de la mala interpretación del texto bíblico. Cuando yo me estoy preparando para predicar, yo necesito hacer la exégesis del texto. Yo necesito hacerla. Yo necesito estudiar el texto, contexto, todas esas herramientas de hermenéutica. Pero yo le voy a dar un consejo. Después que usted haga eso, consulte otras fuentes, otros comentarios, otros autores, otros predicadores, otros sermones, para ver si usted está cerca o bastante ahí en lo que realmente significa el texto, o si usted va a decir algo que nunca nadie ha oído en 2000 años de historia de la iglesia. Usted debe hacer ese ejercicio. Y no es para que escuche sermones para decir, oh, esa idea del predicador me gustó, y borrarla de usted y ponerla de él. No. Es para que tú corrobores que lo que tú vayas a decir se acerque a la verdadera interpretación bíblica por hombres que también han ido a ese mismo texto y han hecho el mismo ejercicio y han llegado a la misma conclusión. La predicación expositiva imita la predicación de Cristo y de los apóstoles. Miren, constantemente Cristo, ¿qué era lo que él estaba haciendo cuando predicaba? ¿A qué hacía referencia a Cristo en muchas de sus exposiciones? A la Escritura del Antiguo Testamento. Dice la Escritura, porque la Escritura dice, porque Dios ha dicho, porque el profeta dijo. Cristo siempre apuntaba a la Escritura para todo lo que tenía que decir. Y Cristo mismo era la palabra, o sea, él no estaba diciendo nada extraño. Él estaba citando lo que ya Dios había revelado, lo que él mismo había revelado en el pasado.
Y cuando vemos a los apóstoles en el libro de los Hechos, ¿cómo lo vemos a ellos predicando desde el primer sermón de Pedro? Citando ¿qué? La Escritura. La Escritura dijo esto acerca del Mesías. Ustedes han hecho esto, pero miren lo que la Escritura dice que ustedes tienen que hacer. La predicación expositiva imita la predicación de Cristo y de los apóstoles. Cuando yo estoy preparando un sermón, yo tengo que ayudar a la audiencia a que ellos puedan ver el texto, pero también puedan ver la relación que ese texto bíblico tiene con lo que Dios ha revelado en otros lugares en la Escritura. Y eso, cuando yo crezco en mi conocimiento teológico de la palabra del Señor, yo puedo hacer esas conexiones en los textos bíblicos. Mucho del Antiguo Testamento usted necesita conocer del Antiguo Testamento para entender muchas cosas, pero también muchas cosas del Antiguo Testamento usted necesita el Nuevo Testamento para entender la relación y la aplicación de esas verdades espirituales. Nosotros debemos en nuestra predicación imitar la predicación de Cristo y de los apóstoles. De la misma manera que Jesucristo decía, porque la Escritura dice, cuando nosotros predicamos, nosotros debemos ser porque la palabra de Dios dice. De la misma manera que Cristo y los apóstoles lo hacían. La predicación expositiva promueve lo mejor del expositor. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un esfuerzo todas las semanas por mejorar como predicador, por superarme como predicador, por conocer más las Escrituras y comunicarlas de manera más eficaz. Yo voy a promover lo mejor del expositor cuando yo predico expositivamente. No lo mejor de mí como ser humano, sino lo mejor de mi exposición, hasta donde yo puedo crecer. La manera en que yo expongo hoy no es la misma de hace 4 años atrás. Yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios y a las ovejas que Dios puso en nuestra iglesia por la paciencia que me han tenido. Porque yo escucho algunos de esos sermones de hace 4 años atrás y yo digo, oh Dios mío, ¿cómo se quedaron ahí sentados y se han quedado sentados ahí por 1 año más escuchándome predicar así? Bueno, la predicación expositiva me ha ayudado a mí a crecer como predicador, pero también ha ayudado a la audiencia a crecer como oyentes expositores. Y usted sabe qué es lo que pasa a veces, que a veces algunos de ellos que tienen confianza conmigo se acercan y me dicen, muy buena la exposición, pero no explicaste esto, o no dijiste aquello, o se te olvidó esto, y ya le corrigen a uno, mis hermanos. ¿Y qué uno puede hacer? Uno no puede decirse, ay, ¿qué se cree esta oveja diciéndome a mí yo soy el pastor? No, uno tiene que aceptar con humildad de que a lo mejor uno necesita seguir creciendo en ese aspecto. Y uno debe aceptar las críticas constructivas de parte de otras personas que realmente aman a uno. ¿Y usted sabe cómo yo sé que me aman? Porque se han sentado ahí por 4 años a escucharme. Eso no está fácil. Eso no está fácil, mis hermanos. Por 4 años ahí se han sentado a escucharme. Yo he crecido, ellos han crecido. Pero si yo me estanco en mi crecimiento, ellos se van a quedar también estancados en su crecimiento. ¿Y usted sabe qué pasa cuando las ovejas no encuentran pastos en su propio rebaño? La van a buscar en otro lado. Bien, la van a buscar en otro lado. La predicación expositiva enseña a la iglesia cómo leer la Biblia. Esto es maravilloso. La predicación expositiva enseña a la iglesia cómo leer la Biblia. Las personas aprenden cómo deben leer la Biblia correctamente, cómo deben acercarse a cualquier texto bíblico cuando abren sus Biblias. Abren el Salmo 23 y en vez de simplemente leerlo como lo leían antes cuando estaban en la religión tradicional, que lo hacían como una mera repetición, ¿verdad? Ahí repetitiva. No, ahora ellos abren el Salmo 23 y ahora ellos comienzan a hacerle preguntas al texto, empiezan a observar qué es lo que está diciendo el texto, empiezan a tratar de entender cuál es el contexto original del autor, porque ellos están aprendiendo a cómo leer sus Biblias correctamente, sin usted tener que invertir horas y horas y días individualmente con cada uno de ellos para que ellos puedan aprender a leer sus Biblias. Mientras tú estás predicando expositivamente y correctamente, interpretando la Biblia correctamente, ellos están aprendiendo a cómo leer sus Biblias. Y concluyo con esto. Estos son unos consejos del pastor John MacArthur. La predicación es positiva. Usted debe predicar la palabra de Dios y no la suya. Usted es un mensajero y no el mensaje. Usted es un sembrador y no quien cosecha. Usted es un administrador pero no es el propietario. Usted es un lector y no el autor. Usted es un mesero y no el cocinero.
Cuando usted entienda esto, entonces Dios le enviará ovejas hambrientas para que usted las cuide. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos ayudas a seguir entendiendo la importancia de tu palabra en nuestras vidas como predicadores, pero también como creyentes en nuestras vidas individuales. Te pedimos que tú nos ayudes a que nosotros podamos seguir atesorando estas verdades bíblicas que estamos viendo y que podamos poco a poco aplicarlas a nuestras vidas. Que tú nos ayudes, Señor, nos des descanso en esta noche para seguir meditando en tu palabra y que podamos venir en el día de mañana con nuevas fuerzas para seguir aprendiendo más acerca de ella, Señor. Pero lo que se ha compartido en esta noche, Señor, que tú obres una revolución en el corazón y en la mente de estos jóvenes y de estos adultos que están aquí, Señor. Que ellos puedan tener otra perspectiva o una nueva perspectiva del poder transformador que tiene tu palabra cuando es expuesta de la manera en que tú la inspiraste, y que nosotros podamos crecer en nuestra habilidad de poder exponer tu palabra tal como tú la has revelado, porque tu palabra es perfecta y tu palabra hace sabio al simple, y nosotros tenemos mucha simplicidad en nuestras vidas y necesitamos de la sabiduría de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.